En este vídeo vamos a hablar sobre la fuerza que se ejercen entre sí dos hilos de corriente paralelos. Vamos a dibujarnos los hilos, vamos a tener un primer hilo así, que tiene una intensidad I1, y vamos a tener un segundo hilo así, que tiene una intensidad I2. Esta distancia entre ellos le vamos a llamar D. Pues bien, en primer lugar, para saber qué fuerzas ejercen estos dos hilos entre sí, necesitamos saber el campo que el hilo 1 ejerce sobre el 2. Para saber el campo que el hilo 1 ejerce sobre el 2, en primer lugar tendremos el módulo que, como es un hilo rectilíneo, sabemos que es mu sub 0 por la intensidad dividido entre 2pi por la distancia hasta el punto. Esto sería el campo que 1 hace sobre 2. Necesitamos también saber la dirección y el sentido. Podemos utilizar la regla de la mano derecha que nos dice que el campo abraza la intensidad va así, por lo tanto el campo gira en este sentido. Sería, si dibujamos el hilo 1 de color verde, pues el campo del hilo 1 sería como así. Aquí saldría de la pizarra y aquí entraría en la pizarra. Por lo tanto, sobre el hilo 2, el campo que hace 1 sería como este. También podríamos utilizar la ley de Biot-Savart y ver cómo el diferencial de L es vertical hacia arriba, el R es hacia la derecha y por lo tanto si llevo así me sale hacia abajo, que es el campo este de aquí. En cualquier caso, la dirección y el sentido, vamos a decir por ejemplo que esto sea Y, esto sea X y así hacia afuera sea el eje Z, por lo tanto la dirección y el sentido son menos K. Vamos a calcularnos también cuánto sería el campo que 2 hace sobre 1. Por un lado tendremos el módulo, que igual que antes, el campo que 2 hace sobre 1 será mu sub 0 y sub 2 entre 2pi por la distancia, y ahora tendremos la intensidad que va hacia arriba, pero la R que va hacia la izquierda, por lo tanto llevamos la intensidad hacia la R y sale hacia arriba, o si queréis abrazamos el hilo 2, eso nos sale exactamente igual que antes, tenemos esta dirección para el campo, en este lado sale, en este lado entra, por lo tanto el campo 2, 2, 1 sería como este. Entonces vamos a apuntarnos aquí que la dirección y el sentido, en este caso, dirección y sentido, serían de más K, hacia afuera. Ahora que tenemos los dos campos, un campo y el otro campo, vamos a calcularnos las fuerzas que se ejercen estos hilos. Ahora no nos vamos a preocupar de que exista el hilo 1, sino solamente del campo que genera. Y no nos vamos a preocupar, cuando hagamos la fuerza que siente 1, no nos vamos a preocupar de que exista el hilo 2, sino solamente el campo rojo que genera. Vamos a aplicar la ley de Laplace, que nos dice que la fuerza que siente un hilo rectilíneo es la intensidad que circula por este hilo, la longitud del hilo, producto vectorial por el campo que hay en la ubicación de ese hilo. Por lo tanto, la fuerza que siente el hilo número 1, ¿vale?, que la voy a pintar de color rojo, la voy a pintar roja porque el campo que genera 2 es rojo, va a ser la intensidad que circula por el hilo 1, la longitud que tiene el hilo número 1 y multiplicado por el campo, que en este caso es el campo que hace 2. Campo que 2 hace sobre 1. Como son perpendiculares la intensidad y el campo 2, 1, vendría por el seno de 90, voy a poner seno de 90 grados, que es 1,
Y ahora necesitamos saber hacia dónde. Para saber hacia dónde podemos hacer dos cosas. O bien aplicamos la regla de la mano derecha, llevamos L hacia B y nos sale hacia acá. Por lo tanto sería una fuerza así. Esta es la fuerza que siente 1. O bien podemos utilizar pues simplemente las matemáticas. L1 es un vector que va perpendicular hacia arriba, o sea, L1 sería más J, y B21 hemos dicho que es más K, producto vectorial con K. Y J, producto vectorial con K, es I positivo. Así que es una fuerza que va hacia la derecha. Si sustituimos el campo 2, 1 que tenemos aquí, tendremos que esto es mu sub 0 y 1 y 2 entre 2πd por L1 y I. Vamos a dibujarnos ahora la fuerza 2. La fuerza 2, que es la fuerza que siente el cable 2, que la voy a pintar de color verde, será la intensidad que circula por el cable 2, por la longitud del cable 2, por el campo que 1 hace sobre 2 y de nuevo por el seno de 90 grados. Esto de aquí sería 1. L2 observamos que también es vertical y hacia arriba, por lo tanto va como J. Y el campo de color verde es este de aquí, es menos K. Antes hemos visto J por K daba I, ahora J por menos K pues da menos I. También podríamos hacerlo llevando la intensidad hacia el campo y viendo que sale hacia la izquierda. Esta de aquí sería la fuerza 2. Y esto sería, si sustituimos el campo 1, 2, mu sub 0, tendríamos la I1 que está aquí y la I2, que las puedo poner en el orden que quiera porque multiplican, dividido entre 2pi por la distancia que los separa y por L2. Y en este caso, en sentido contrario. Debemos fijarnos, en este caso, que tenemos un término L1 y un término L2 que hace que estas fuerzas puedan ser distintas. A pesar de que se están ejerciendo uno sobre el otro las fuerzas, estas dos no son fuerzas de acción-reacción, porque son fuerzas sobre la totalidad de los hilos. Otra cosa que debemos ver es que podemos calcular la fuerza por unidad de longitud. Estas longitudes son, se supone, muy largas. Por lo tanto, habitualmente no se calcula la fuerza multiplicando por la longitud, sino que se pasa esta longitud dividiendo y se calcula la fuerza por unidad de longitud. Esas sí serían iguales en el caso de 1 y 2, ¿vale? Fuerza por unidad de longitud, y ahora voy a poner solamente el módulo, será mu sub 0 y 1 y 2 dividido entre 2pi por la distancia. Hasta 2019 se utilizaba esto para definir el amperio como unidad del sistema internacional. Empezó a utilizarse en 1948 y duró hasta el 2019. Y para definir el amperio, lo que hacíamos es que si pasaba una intensidad de 1 amperio por cada uno de estos hilos, entonces que estaban separados una distancia de 1 metro, entonces esto de aquí tenía que ser igual a 2 por 10 a la menos 7 newtons metro. Esta era la definición de amperio. En realidad tendría que ser al revés, ¿no? Si lo separo una distancia de 1 metro y voy poniendo intensidad, que sea la misma intensidad, y veo que se atraen con esta fuerza de aquí, entonces la intensidad, que es la misma en los dos, es de 1 amperio. A partir del 2019 se cambia esta definición, ya no es esa, es otra, y la nueva definición establece que un electrón tiene carga en valor absoluto
igual a E, que es una constante, y esta constante se establece en 1,602.176.634 por 10 elevado a menos 19 amperio por segundo. Si conocemos el segundo, podemos determinar exactamente cuánto vale un amperio. Una vez hemos determinado el amperio, entonces definimos el coulomb como unidad de carga, que es un amperio multiplicado por segundo. Y esta es la fuerza entre dos hilos paralelos.